país. Quisiera, antes de empezar, agradecer a la señora Ministra de Defensa, doctora Nilda Garré, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, el licenciado Germán Montenegro, como el secretario académico del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa, Manuel Belgrano Luis Tibiletti, y el prosecretario ejecutivo, el licenciado Diego Yuma. Señores y señoras representantes de la Nación y de las Fuerzas Armadas de Argentina y también de otras potencias regionales, y les quisiera agradecer a todos ustedes su presencia y disculparme de antemano por mis galicismos y mis dificultades algunas veces en mi propia lengua, en mi lengua materna, que es el castellano. Bueno, entonces, ¿por qué hoy hablar de la guerra revolucionaria cuando se sabe que es un tema bastante difícil de abordar en este país y en el Cono Sur, después del periodo de los años 70, 80, evidentemente? Porque en Francia se da actualmente una vuelta de esa doctrina, cuyo texto esencial que empieza a señalar esa vuelta es el texto que presento acá rápidamente, que salió en la revista de Defensa y de Seguridad Interior en el 97, que se llama Retour à la guerre révolutionnaire, por el teniente coronel Grégoire de Saint-Quentin, que ahora es general, y que forma parte de las tropas especiales, fuerzas especiales francesas, de las tropas de infantería de marina, ex tropas coloniales, que estuvo implicado en Ruanda. Y como manera de presentar la situación ruandesa, utiliza como método de interpretación de esa realidad, que fue bastante dura en ese país de África Central, bajo el rótulo y bajo los instrumentos teóricos de la guerra revolucionaria como doctrina. Es un momento muy importante porque hasta ese momento la doctrina de la guerra revolucionaria era más bien silenciada en Francia. Todo lo que tenía que ver con guerra y acción psicológica, lucha antisubversiva, estaba, digamos, cercado, todos esos temas estaban cercados de muy cerca por el poder militar y el poder civil. Grégoire de Saint-Quentin rompe con ese esquema con la autorización del director de la revista, el general Queneau, que fue durante el periodo mitterrandiano de François Mitterrand el jefe de Estado Mayor particular de François Mitterrand, y más aún durante el periodo del genocidio en Ruanda, de los tutsíes de Ruanda. Entonces Grégoire de Saint-Quentin recibe la autorización por esa revista oficial de publicar sobre ese tema de vuelta a la doctrina de la guerra revolucionaria, para analizar el problema africano y ruandés. Entonces yo haría la misma pregunta. ¿Es por eso que se puede decir que hay una vuelta de la doctrina de la guerra revolucionaria en Francia? Yo diría que sí. Mismo si se salió hoy en día de la bipolaridad de la Guerra Fría, que estaba representada acá en un libro de General Beaufre, La Guerra Revolucionaria, donde los esquemas eran claramente establecidos entre Unión Soviética, Estados Unidos, el fenómeno de disuasión bilateral, acción psicológica, ayuda financiera, acción diplomática por vía indirecta en el terreno de los 3 o 4 continentes, es decir, América Latina, África, Oceanía y Asia, siendo Europa totalmente neutralizada por el equilibrio del terror. ¿Por qué entonces decir, después del fin de la Guerra Fría, que se vuelve a la guerra revolucionaria? ¿Cómo explicar ese fenómeno? Grégoire de Saint-Quentin está dentro del esquema de inteligencia de los servicios implantados en Ruanda en los años 90, tiene una posición muy descartada, muy precisa. Está justamente ocupando un eje de formación de oficiales franceses especializados justamente en contra de insurgencia.
¿Qué hace en su artículo? Retoma las definiciones que están en el reglamento de la instrucción provisoria para el empleo de las Fuerzas Armadas de 1959, que era secreto confidencial y que se había servido en esa misma época, 1959, al teniente coronel Van Treske para organizar la aplicación del plan Conintes en 1959 acá. Había venido con este reglamento de armas para justamente tener las definiciones que difundió en el ejército argentino. En ese reglamento hay toda una serie de capítulos que tratan de la subversión. La subversión, la guerra revolucionaria, si me permiten, los temas no son el tema es muy interesante porque está todo conectado evidentemente con lo que saben lo que es la guerra subversiva en términos de guerrilla y contraguerrilla. En este texto se explica claramente que la guerra revolucionaria implica el recurso a las doctrinas marxistas-leninistas, pero la subversión en general es un acto militar, político-militar, que está orientado hacia la destrucción del aparato de Estado o a su copamiento por una fuerza externa o interna, que utiliza el arma de la subversión. Y también utiliza instrumentos de naturaleza psicológica y de naturaleza, el arma psicológica, como se decía antes, es decir, guerra y acción psicológica. Toda esa terminología está presente en el artículo de Grégoire de Saint-Quentin. Sin embargo, hace un pequeño error. Yo le escribí diciéndole que no se podía decir que en África, en Ruanda, en ese periodo, el FPR, que es decir, las fuerzas que entraron irrumpiendo en territorio nacional ruandés viniendo del norte, como lo veremos más tarde, eran fuerzas marxistas-leninistas. El general que dirigía esa columna, el FPR, venía de Fort Leavenworth. Entonces, ¿cómo explicar que era una guerra revolucionaria cuando no era marxista-leninista, pero estaba formado en Fort Leavenworth? Entonces, ¿qué tiene que ver esa noción de guerra revolucionaria? ¿Por qué irrumpe bruscamente en el campo doctrinario francés de nuevo? Es la pregunta metodológicamente que hay que hacerse. Otro eje de la doctrina es justamente la instrucción provisoria sobre el arma psicológica, el empleo de arma psicológica de 1957, que fue redactado por el mejor alumno del coronel Lajoie, que es el coronel que hace por primera vez el análisis de la fuerza del Viet Minh en 1952-53 en Bien Hoa, cerca de Saigón, donde él es instructor particular sobre las conclusiones que hay que tomar cuando se hace uno entra en contacto con fuentes de inteligencia en el enemigo. Es la cobertura del primer tratado de guerra y acción psicológica hecho de manera autónoma por el ejército francés. Había uno de 1956, pero que estaba todavía en el espacio, diríamos, de la doctrina americana, Compagnie de haut-parleurs et de tracts, es decir, de altos parlantes, que estaba basado mucho sobre el uso del material y de la propaganda. Acá, directamente, en este texto, se habla de guerra revolucionaria, como siendo la única modalidad de la guerra subversiva. Es decir, que hubo un estrechamiento en 1957. Evidentemente, estos elementos, el primer reglamento y van a servir de base para las enseñanzas que se van a dar acá, en Argentina, y también más tarde en Estados Unidos. Pero acá en Argentina va a ser la primera vez que se va a utilizar todos esos reglamentos de arma en el exterior de Francia, culminando esa enseñanza con la Conferencia Panamericana de Lucha Antisubversiva de 1961, donde hay asesores franceses, está el famoso el futuro general López Sofrán, y que van a organizar esa primera conferencia invitando a Estados Unidos e invitando a todos los países de América Latina, los representantes de las Fuerzas Armadas, salvo evidentemente a Cuba y a Haití. He aquí la primera representación justamente de lo que es el sistema, el dispositivo político-administrativo y militar del Viet Minh. Es el texto que me dio el coronel Lajoie cuando pude trabajar con él, y que en 1952 justamente cae sobre este documento y se pregunta qué quiere decir esto, qué es esto.